Katy, hoy tenemos una vieja amiga que en la otra casa radial ya tenía su espacio propio y ahora parece que quiere volverse a adueñar. Vamos a recuperar nuestra panelista. No, lo vamos a compartir, nada, acá nadie está ¿Con quién adueñado. Estamos justamente con Maya Echegaray, miembro de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, APDA, porque vamos a conversar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un tema muy importante que ahora tiene fundamental importancia en cuanto al tema justamente de este aislamiento obligatorio por el cual estamos pasando todos los padres de familia y los niños también, ¿no es cierto? Un gusto saludarte, Maya, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos poniendo el hombro como todos en momentos tan difíciles. Te tengo una pregunta para hacerte, Maya. Una pregunta, ¿qué es el TDAH? El TDAH es una condición neurológica y su nombre es un poco antipático, en verdad, porque se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A eso se deben las siglas TDAH. ¿Y qué significa que sea una condición neurológica del neurodesarrollo? Las personas que tenemos esta condición nacemos con esto y en realidad nos va a acompañar toda nuestra vida. ¿Y qué implica a nivel neurológico? En el cerebro tenemos muchos neurotransmisores, que son estas sustancias químicas que van pasando de una neurona a otra para hacer una comunicación interneuronal. Es donde pasa toda la información para que nosotros podamos funcionar y desempeñarnos de la mejor manera posible, desde levantar el brazo, de poder pensar, de poder organizarnos, en fin. Y lo que sucede en esta transmisión de estas sustancias es que en algunas neuronas hay dos sustancias que se recaptan, hay dos neurotransmisores que se detienen y no pueden hacer esta comunicación. Entonces, esto que realmente es invisible, porque no lo podemos ver en un test médico o en una prueba física, lo que vemos es actitudes en las conductas de las personas que decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la atención se debilita, ¿ok? Y se debilita también la falta de control de la persona al atender, al enfocar, a poder concentrarse y a la vez en el tema emocional de la impulsividad y al nivel motor, por decirlo así, de la hiperactividad. Pues la hiperactividad no solamente es a nivel de movimiento de cuerpo, sino también es a nivel de movimiento de pensamientos en la mente, ¿no? Hay una hiperactividad mental permanente y constante. Entonces, eso es lo que provoca. ¿Cómo se diagnostica el TDAH? El diagnóstico tiene que ser sí o sí en el consultorio de un neurólogo especializado en el TDAH. Y enfatizo que tiene que ser especializado porque los neurólogos como tales ven un montón de afecciones, un montón de enfermedades, ¿no es cierto? Y el TDAH en verdad como que pasa invisible, no es una materia de una especificación, ¿no? Entonces, solamente los médicos que por A o B han estado enganchados o identificados con este problema es que se han preocupado de estudiarlo en profundidad y tratarlo de buena forma. Entonces, tiene que ser un diagnóstico médico de todas maneras. ¿Por qué? Porque es una condición neurológica. Entonces, por eso hay que ir al neurólogo. Hay psiquiatras que también lo pueden diagnosticar, ¿no? Inclusive en el Perú conocemos un pediatra que también lo trata, pero son excepciones, no es la regla general, porque en realidad estas características se pueden, digamos, confundir o son muy sutiles también con otros temas, ¿ok? Pensemos en una persona que no esté regulada las hormonas en la tiroides, puede ser una persona distraída, puede ser una persona muy movida y no necesariamente es por el TDAH, ¿no? El TDAH es una condición que viene desde siempre, entonces este médico, además de hacer un examen y una evaluación médica como corresponde, tiene que hacer también un cuestionario clínico que lo va a llevar a tener las evidencias, ¿no? Tiene que tener la información del paciente o la información además de los padres y si es posible de los maestros, ¿ok? Y si estamos hablando de personas adultas, probablemente de la pareja o de los hijos o de los hermanos o de los papás igual, porque hay que ver todo un 360 grados a lo largo de la vida de esta persona. Y hay que tener en cuenta además que es un
factor genético, ¿no? Generalmente, o sea, está comprobadísimo que ese factor genético es muy fuerte en este diagnóstico. Entonces el doctor también además tendría que preguntar sobre los antecedentes familiares, ¿no? O cómo es esta familia nuclear en la que está inmersa esta persona. Como padres de familia, ¿cómo podríamos identificar si nuestro niño o niña tiene TDAH? Ay, esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, yo también soy mamá de 2 hijos con TDAH, yo también tengo TDAH, y yo no sabía que tenía TDAH cuando fui mamá, ¿no? Entonces, sí me di cuenta en un momento que decía, ¿por qué todos hacen una cosa y mi hijo hace otra cosa diferente? ¿Por qué todos escuchan azul y él coge el rojo, ¿no? Y estoy hablando cuando era muy pequeño, 5 años, 6 años. O sea, sí había como que yo decía, algo pasa, algo sucede, ¿no? Yo fui mamá mayor, por decirlo de alguna manera, no tenía experiencias de haber vivido con bebés, o sea, en el desarrollo de su tiempo no tenía mucho con quién comparar. En el jardín de la infancia no me llamaban la atención mucho, pero yo ya me daba cuenta de esto. Y además tenía un bebé que era muy llorón, o sea, era muy ansioso, tenía poca tolerancia a la frustración, se le perdía un muñequito y se volvía loco, y eso sí yo veía que era muy intenso, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que la primera cosa es decir, ¿por qué? Porque hay que compararlo con los pares, o sea, no porque uno quiera comparar a su hijo, sabemos que nuestro hijo es único y exclusivo, pero vemos más o menos cómo es el comportamiento de las otras personitas que son de su edad. Y entonces uno dice, algo pasa aquí, algo sucede, ¿no es cierto? Entonces es ir observando estas cosas, ver qué tan distraído es, ir entrando un poco en su mundo, conforme va creciendo, también irle preguntando, ¿no? Cuéntame, pero cuando entra a la etapa escolar, vuelvo a repetir, es donde esto más se visibiliza, ¿no? Entonces, a veces los maestros nos dicen, sí, haga tal cosa, vuelva a tal otra. Tenemos que tener la mente muy, muy, muy abierta. No es que uno piense que esta cosa es algo que lo va a condenar de por vida, no, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que tratar todo esto con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha familiaridad, pero buscar ayuda cuando uno se desespera. O sea, esto, digamos, todos los niños o todos los adultos podemos tener algo de impulsivos, algo de hiperactivos y podemos tener algo de desatención, o sea, eso es normal en la condición humana, pero una mamá o un papá sabe cuando esto es muy frecuente, ¿no? O cuando en esta frecuencia uno también llega a perder los papeles porque ve que es una cosa intensa, ¿no? Que esa conducta que tiene, cuál es la factura que le está pasando a él como niño, ¿no? Y a mí como mamá, que yo no puedo ayudar a que él se controle. Tenemos que entender que es una falta de autocontrol. Y ahí ya tenemos un primer signo de interrogación de preguntarnos qué es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, es bueno leer, es bueno acudir a los profesionales, es bueno escuchar, es bueno estar abiertos, pero siempre y cuando que haya información seria. También manejar el tema de la negación, como tú decías, estar abierto siempre a poder entender más, porque ha sucedido muchas veces que muchos padres se niegan a la posibilidad de una característica como esta, ¿no? Total. Y en verdad son los padres los que somos más difíciles de aceptar, ¿no? De que algo pueda estar sucediendo, pero en realidad no es que algo suceda, sino que en verdad hay cosas que atender, son necesidades que necesitan ser atendidas. Entonces, en la manera que podemos tener una mejor predisposición o una mente más abierta, vamos a poder ayudar mejor. Pero cuando estamos hablando de este diagnóstico, estamos hablando de algo que realmente acompaña a la persona. Entonces tiene un desenvolvimiento muy fluctuante, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo se puede detectar el TDAH en el entorno escolar? Perfecto, gracias por tu pregunta, mi corazón. A ver, lo más visible y lo más rápido de detectar es el chico que no puede estar sentado en su silla.
en que no puede, que empieza una actividad y no la termina, en que está muy inquieto buscando una cosa, que se le caen las cosas, o que pierde o que no trae, o que siempre tiene algún pretexto para algo. Eso es lo evidente, ¿no? El chico que no puede estar sentado y que hay otros que ni siquiera pueden estar en clase y tienen que salir y entrar constantemente. Esa es la hiperactividad motora, que es la primera que se visualiza en FAG, ¿no es cierto? Ahí habría ya una sospecha de que podría tener esto. Ahora, los que hay en la hiperactividad tenemos hiperactividad con mucha atención, en que los profesores también nos dicen, pero ese chico yo le pregunto algo y todo lo sabe, está atento, ¿no es cierto? Entonces, si fuera un TDAH es con una hiperactividad predominante sobre la atención, ¿ok? Entonces nos preguntamos, el que es predominante como impulsivo también se visualiza, porque es un chico que va a tener problemas en las relaciones con los amigos, en poder quizás interactuar en el aula durante la clase. Las profesoras esto lo detectan perfectamente, y creo que lo que pasa más invisible es el niño que es muy desatento y que además es pasivo, ¿no? Que como no es un problema en el aula, porque en el aula hay muchos chicos, y claro, la profesora no es un pulpo, ¿no es cierto? No se ocupa mucho de él, pero sí es un chico que puede estar en la luna. Entonces, los que no cumplen las tareas, algunos que tienen problemas de conducta, que esos tienen una impulsividad predominante, algunos chicos les cuesta, por ejemplo, copiar y escribir, o algunos otros pueden ser un poco más lentos para aprender la escritura o para aprender a leer. No todos pasa eso, ¿no? O sea, repito, cada uno es un universo especial. Y este tipo de problemas que los maestros detectan porque están acostumbrados a poder trabajar en etapas del desarrollo de las personas determinados, pueden ir sumando para que se pueda llegar a esta sospecha. Actualmente, con las clases virtuales, ¿cuál debe ser la estrategia de los maestros y los padres de familia para que los niños puedan disfrutar de esta experiencia y no sea algo complicado para ellos, ¿no? Buenísima esta pregunta, porque en verdad estamos en una transición bien complicada. De la noche a la mañana, clases virtuales, con profesoras que no están preparadas para las clases virtuales, con alumnos que no están preparados para las clases virtuales, y además que esto ha empezado desde niñitos de 3 años, creo que están con clases virtuales. Y en verdad es un reto inmenso. Yo pienso que están haciendo unos grandes esfuerzos, pero los papás se desesperan mucho, porque en realidad además lo que vemos es que cada colegio lo va implementando de una manera distinta, ¿no? Desde el Estado se hacen unos esfuerzos maravillosos, en verdad, pero no podemos pretender que un chico se pueda sentar muchas horas en la computadora y cumplir con las clases como si estuviera en clase, ¿no? En clase tampoco está todo el tiempo haciendo la tarea o haciendo el curso, ¿no? También tiene otras actividades y otro entorno que también puede ayudar a que esto en grupo se lleve de una mejor manera, ¿no? Se genera mucha ansiedad, en verdad, porque hay una exigencia por parte del colegio de que tenga que cumplir con determinadas cosas. Los papás también es una sobreexigencia encima diaria en cada minuto sobre el niño, y en verdad yo pienso que todos nos tenemos que relajar y poder disfrutar, como tú dices, de este proceso, pero en verdad no hay mucho que disfrutar. Estamos en un contexto que es doloroso para todos, y además todos estamos alterados, todos tenemos una ansiedad por encima de lo normal. En la familia todos respiramos la ansiedad del otro, ¿no? Entonces, preocuparnos al 100% por estos logros académicos me parece contraproducente. Entonces, yo creo que lo que tiene que priorizarse aquí, en verdad, es la relación afectiva con el alumno, que los papás puedan tener afecto y que los maestros sean flexibles, pero también estamos viendo a maestros que están colapsando porque trabajan de sol a sol, en realidad. ¿Cuál es la realidad del TDAH en nuestro país en base a las investigaciones que viene realizando APDA? A ver,
la realidad del TDAH en nuestro país es un poco lamentable, por así decirlo, ¿no? En el Perú no tenemos estudios de prevalencia, no tenemos estadísticas, ¿no? De cuántos son las personas que tienen el diagnóstico, ni de niños en edad escolar, en fin, porque no hay un interés auténtico, ¿no?, en invertir en este tema. Esa es la verdad. Nosotros ya este año cumplimos 18 años de trabajo y nos ha costado mucho remar y remar. El año pasado han promulgado una ley del TDAH, que es una ley muy general, pero que llama a que tanto la familia como la escuela, como el personal sanitario colabore, o sea, incita a que se tiene que ocupar de este tema, pero hasta ahora no sale el reglamento, ¿no? Ya que tenga peso de ley, es decir, esto existe y el colegio no me puede decir no, o el colegio le puede decir a los papás, tienes que llevarlo a evaluar, porque acá hay una ley que lo ampara, ¿no? O sea, y en eso me parece que ha sido un paso bien dado, pero lamentablemente hasta ahora, y se va a terminar el plazo para la reglamentación, no va a salir, no se va a hacer y va a quedar en letra muerta, ¿no? Ay, el tratamiento médico también tiene patas cojas porque no todos los profesionales conocen del TDAH y hemos visto diagnósticos un poco tirados los pelos. En cuanto al tratamiento medicamentoso, sueltan las medicinas por épocas y por épocas no. Y lo que sí falta es preparar muchísimo, o sea, capacitar al profesional de salud y sobre todo a los maestros. Y una pregunta, ¿cómo podemos contactarte, Maya? ¡Qué lindo! Bueno, pueden entrar a la página web de deficitatencionperú.com, mandarnos un correo electrónico o escribirnos a través de la página. En el Facebook también estamos como ABDA Déficit de Atención Perú. Y también pueden escribirnos al email que es apda@deficitatencionperú.com. En verdad, la ventana virtual es el canal por el que pueden acceder a todos nosotros. Perfecto, creo que ha sido una información valiosa que va a ser sumamente útil, no solamente del ámbito de la detección, sino también desde el ámbito de conocer qué es lo que pasa con el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad en nuestro país y cómo podemos hacer más cosas para mejorar esta situación que en estos momentos tenemos, que definitivamente vamos a poder hacerlo si es que ponemos el empuje y la motivación para hacerlo, ¿no es cierto? Así es. Así que agradecemos muchísimo, Maya, como siempre, por esta participación y seguramente te vamos a atender en otro momento también en el programa para otras preguntas que van a venir de seguro tras esta entrevista. Y para su bloque. Y para tu bloque. Encantada, hay muchísimas preguntas, hay muchísimos temas, porque este es simplemente un pincelazo, ¿no? Pero sí, encantada cuando quieran, si no soy yo, puede ser cualquiera de nuestro equipo que pueda estar para ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco un montón. Y que nos esté escuchando, que pregunten, que accedan, que consulten. Estamos para ustedes. Magnífico. Muy bien, esto es Con Mente Diversa en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.